Cambiamos el tema y nos vamos a meter en otra discusión de la que hemos hablado en las últimas horas en este programa y que tiene que ver con los detenidos colombianos en Venezuela, con los detenidos de nacionalidad colombiana en el país. Está con nosotros y es un gusto y un placer recibir a esta hora al vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo Jacir. Vicecanciller, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Vicecanciller, en principio, ¿cómo está el tema hoy en día en función de qué noticias tenemos sobre los detenidos en Venezuela? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué conversaciones han tenido con los familiares como para entender un poco en qué estado está la situación? Nosotros hasta el día de hoy tenemos un consolidado de 24 personas que han sido detenidas con posterioridad a los eventos del 28 de julio, a las elecciones presidenciales. Eh, Nos hemos reunido 5 veces ya con las familias. El compromiso de nosotros como Cancillería era que mantendríamos un canal de comunicación con todas esas familias. Yo me he reunido 4 veces, una vez a la semana al menos. El martes pasado, anteayer, exactamente, tuvimos una reunión con la presencia de la canciller Laura Sarabia y básicamente les explicamos a ellos eh, qué tenemos pensado hacer, escuchamos cuáles fueron sus expectativas respecto a lo que están esperando de nuestra acción como Cancillería y pactamos una serie de acciones en conjunto para mantener la comunicación. Sí, vicecanciller, usted habla de 24 colombianos detenidos, correcto. ¿Esos 24 fueron detenidos más o menos en qué momento? Antes de las elecciones, el año pasado, hace poco. Y se lo pregunto porque a comienzos de esta semana escuchamos al presidente Nicolás Maduro hablar de nuevos colombianos detenidos, no dio número, y quisiera saber si ustedes tienen algunos detalles sobre este nuevo caso de detenidos esta semana. Hemos tenido unas cifras muy fluctuantes, hemos tenido cifras que a veces han sido 18, 16, 19, hoy tenemos una cifra de 24. Respecto a las fechas, si no estoy mal, todos los casos han sido posteriores al 28 de julio. Ayer yo oí testimonios de personas que llevan 9 meses, escuché testimonios de personas que fueron detenidas en enero de este año, del 2025, pero digamos, no se trata de un grupo necesariamente homogéneo en términos de fechas. Muchas veces lo que nos ha ocurrido es que las autoridades venezolanas primero anuncian de manera pública estas detenciones y días después nos informan a nosotros de este particular que tú estás haciendo alusión, que mencionó el presidente Maduro, no hemos sido notificados. En medio de eso, vicecanciller, ¿cómo ha sido la relación en este caso, por ejemplo, con el canciller Iván Gil? Vimos que estuvo también presente en Montería y se encontró con la canciller Laura Sarabia. ¿Cómo ha sido esa comunicación, esa facilidad, por ejemplo, de acceder a la información, al menos de saber pues, dónde están detenidos, si tienen alguna comunicación con su familia? Y quería preguntarle también sobre esa, digamos, anuncio muy importante que se hizo ayer y tiene que ver con una, digamos, posible comisión humanitaria de la Cruz Roja, la Defensoría y otras organizaciones que se pueda desplazar a verificar el estado de estos colombianos detenidos. ¿Cómo avanza eso o cuándo se daría eso? A ver, ahí hay como, y gracias por la pregunta, porque aquí podemos explicar a la gente bien cómo son los niveles con los que nos comunicamos con Venezuela. Respecto a lo primero, ¿dónde están? Ahí digamos que no es algo que se maneje a nivel de Cancillería, o sea, no es algo que maneje Iván Gil y Laura Sarabia, y lo que hacemos es cumplir a nuestros servicios consulares, a nuestro embajador Milton Rengifo, a quien le han dado la información de dónde están detenidas estas personas colombianas. Entonces, eso lo sabemos por la actividad que hace nuestro embajador Milton Rengifo frente a la policía, a la fiscalía, a la autoridad carcelaria y obviamente a la Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. Nosotros, en un nivel un poco mayor, es decir, la ministra Sarabia e Iván Gil, lo que hablamos en esa reunión de Montería, creo que ya la ministra lo dijo abiertamente en los medios de comunicación, es que nuestra relación es muy buena con Venezuela en este momento, es decir, es una relación fluida. Tenemos mucho interés en la participación de Venezuela en el proceso de paz con el ELN, tenemos mucho interés en la zona de integración, pero también no podemos olvidar que una prioridad son los derechos de nuestros connacionales detenidos en ese territorio. En ese sentido, la ministra
Eso expresa la necesidad de que haya una misión humanitaria que se encargue de determinar cuáles son las condiciones en materia de salud, de mínimos humanitarios a los que están siendo sometidos estas personas colombianas en cárceles venezolanas, y hemos, pues, afortunadamente, como una buena receptividad. Entonces, lo que tiene que ver con la información más básica de los procesos, sea a nivel consular y a nivel de embajada, y ya la negociación, por ejemplo, para el tema de la asistencia consular y la verificación humanitaria, pues ya le corresponde más a nosotros como viceministros o a ellos como ministros. En esa medida, entonces, esa, digamos, posible visita que usted menciona, que hace parte, digamos, de esas conversaciones, ¿hay una apertura a que se dé una visita por parte de funcionarios de la Defensoría de Cruz Roja, pero todavía no se está confirmado si va a ser, digamos, al menos en los próximos días? ¿Está gestionándose precisamente que se haga esa visita? Exactamente, no se ha determinado cuál va a ser la composición. Para nosotros es importante que esto se haga, insisto, dentro del plazo más corto posible, porque sabemos que hay mucho desasosiego, angustia, preocupación entre las familias, no lo han manifestado anteayer, perdón, se lo dijeron a la ministra Laura Sarabia, y nuestro compromiso como Cancillería es hacer todas las gestiones frente a las autoridades venezolanas para que esa visita se efectúe en el plazo más corto, más inmediato posible. Vicecanciller, le vuelvo a preguntar sobre eso, sobre, digamos, qué canal podrían tener hoy los familiares, incluso no solo los familiares que están en Colombia, sino aquellas personas que puedan tener alguna información estando dentro del país, estando en Venezuela, como para establecer un vínculo directo con ustedes y que pueda empezar a trabajarse directamente con esos casos. Evidentemente yo sé que ustedes tienen muy claro las 24 personas que están, pero en principio cada caso me imagino que es particular e individual, ¿no? Que cada caso tendría o tiene al menos un inconveniente o un problema mayor. Sí, nosotros ahí, y agradezco la pregunta porque me parece importante que los familiares tengan claridad de lo que estamos haciendo como Cancillería. Lo que le hemos pedido a los familiares es que entren en contacto con nosotros, nos hagan saber exactamente el nombre, la cédula, cuándo fue detenido, si han hecho alguna gestión frente a nuestra embajada en Venezuela convierte un refugio o no, para acompañarnos en ese proceso. Como yo decía al comienzo de la entrevista, nosotros hemos hecho básicamente en cada una de las reuniones con los detenidos tres cosas: escucharlos, saber exactamente cuáles son sus reivindicaciones. Ahí hay una parte que no es menor, que es la parte psicológica y emocional, y es escuchar obviamente su dolor. Estamos hablando de personas, insisto, cuya incertidumbre les genera mucha ansiedad, y eso nosotros somos muy, digamos, respetuosos y empáticos. A la gente le explicamos, los asesoramos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como Estado colombiano podemos, obviamente tenemos toda la comunicación con Venezuela, entonces emprendemos ciertas acciones puntuales, pero al tiempo asesoramos a las familias para que ellos, de manera individual, sepan cuáles son sus derechos, por ejemplo, frente a instancias internacionales, en caso de que decidan llevar esos casos a instancias internacionales. Ahí les prestamos todo el servicio de asesoría, porque es nuestra responsabilidad, no como gobierno, sino como Estado colombiano. Y en tercer lugar, lo que hacemos es concertar una serie de acciones hacia el futuro para que esta gestión sea más efectiva. Sí, vicecanciller, ustedes han logrado averiguar, preguntar, conocer la parte legal de estos colombianos, es decir, qué juicio se les sigue, los cargos que le imputan, si ha habido presentación en tribunales, si tienen defensa privada, o sea, cómo está más allá de la detención o no, si se aplica o no y de las diligencias que puedan hacer, como tal el juicio se les sigue, tienen defensa, van a un tribunal, son presentados, hay pruebas, hay fiscalía, hay defensa. Digamos, esto en consonancia con la pregunta anterior que también me decía tu colega, porque cada caso es distinto, cada caso tiene digamos, una evolución procesal distinta. Acá está en un estadio, algunos están en un estadio mucho más inicial, otro está ya en el plano en la etapa de las audiencias, pero yo no podría decir en este momento que haya una uniformidad. ¿Qué estamos haciendo? Y esa es una de nuestras tareas iniciales en esta etapa en la que estamos. Estamos trabajando en una especie de censo de personas y de procesos para saber exactamente en qué etapa del proceso está,
cuáles han sido los derechos procesales que eventualmente se les han violado, porque esa es una de las quejas constantes de sus familiares, y estamos evaluando con las defensas de qué se tratan los cargos, cuáles son las acusaciones, pero pues básicamente estamos trabajando en ese censo que obviamente no es fácil de construir, pero afortunadamente hemos tenido como una buena comunicación con los familiares para mirar caso por caso y tratar de ser lo más eficientes en esta gestión. Vicecanciller, digamos, más allá de todo lo que nos está contando, en las próximas horas, ¿cómo va a ser el ejercicio de poder seguir trabajando en función de los familiares? Sabemos que van a seguir entre comillas, manifestaciones, va a seguir la gente exigiendo tanto de un lado como del otro. Sabemos que es complicado, sobre todo en Venezuela, en la capital del país, pero en principio, ¿qué se va a seguir haciendo para que los familiares lo tengan claro y estén, entre comillas, un poco más tranquilos? Nosotros ahí, lo que te decía hace un rato, somos muy respetuosos del dolor, de la ansiedad, del desasosiego que tiene la gente. Yo a la gente, ayer nos dijo, yo a la gente no le puedo pedir ni paciencia, ni que no haga plantones, ni que no haga manifestaciones. Yo no le puedo pedir a la gente que no vaya a los medios de comunicación. Tú me preguntas a mí si mañana yo tengo un familiar detenido y yo siento que le están violando sus derechos, yo también me desesperaría y acudiría a todos los canales, a todos los espacios. Entonces, nosotros hemos sido muy respetuosos de lo que han querido hacer esas familias y entendemos que en medio de ese dolor han recurrido, por ejemplo, a ese tipo de manifestaciones. Nosotros como Cancillería lo que hacemos es acompañar, escuchar, asesorar, informar cuando somos parte de las autoridades venezolanas y es lo que vamos a seguir haciendo. Mi compromiso, lo digo públicamente, es que yo al menos una vez a la semana me sigo reuniendo con los familiares de los detenidos. Mañana, aprovecho para anunciar, vamos a tener de hecho también una reunión con familiares de personas detenidas en El Salvador que están también quejas de violaciones a los derechos procesales. Pero nosotros como Cancillería lo que hacemos es mantener un diálogo constante, un acompañamiento, una información, una asesoría en los casos en los que aplica, pero obviamente en cuanto a otras manifestaciones, pues tenemos menos incidencia, somos muy respetuosos y mi mensaje, ya que estoy hablando con los medios de comunicación, es que hablen todo el tiempo con nosotros. Yo creo que los medios de comunicación tienen que estar al lado de las víctimas, tenemos que saber cómo informar estos casos. Yo creo que ahí también hay unas sensibilidades que nosotros también queremos respetar para no exponer de pronto la dignidad de las personas. Entonces nos parece muy importante mantener también un diálogo directo con ustedes como medios de comunicación. Sí, sin duda es muy importante ese trabajo, como usted lo decía, vicecanciller, de mantener las gestiones y el contacto y pues que estas familias sigan haciendo el llamado porque es la prioridad de ellos. Y como usted lo decía, son varios frentes en los que se están trabajando desde la Cancillería. Justamente le quería preguntar por el caso de El Salvador, que también está muy relacionado con lo que ocurre en Venezuela. Hoy, ¿ustedes cuántos colombianos tienen identificados que están detenidos en El Salvador, ya sea porque sus familias los han denunciado o porque autoridades de ese país lo han informado? Y digamos, ¿cómo avanzan esas gestiones en este caso? Nosotros en el caso de El Salvador es un caso muy diferente del de Venezuela. ¿Por qué? En el caso de Venezuela tenemos, yo te decía, más o menos un censo medio estable, por lo menos hoy, 5 de junio, que son 24 personas con nombre, con cédula. En el caso de El Salvador tenemos una población un poco más diversa. Hay casos, por ejemplo, de personas que se quejan de que no tienen cargos, tienen los procesos detenidos. Hay casos de personas que ya están condenadas y que están pidiendo la repatriación. Aprovecho en los casos donde no hay condenados, una persona que no ha recibido condena es una persona que nosotros no podemos repatriar. Se repatria aquella persona que ya ha recibido una condena. En el caso de El Salvador tenemos esos, digamos que distintos casos. El censo en El Salvador, por ende, lo estamos apenas construyendo, estamos empezando a mirar exactamente cuáles son esas denuncias. Yo todavía decía que he estado en contacto con algunos familiares, pero no he tenido una reunión con el conjunto de esas personas. Esa reunión la vamos a tener mañana. Si esta reunión la hubiésemos tenido después de esta reunión, muy seguramente te hubiese podido dar más elementos de juicio, pero no. Sería irresponsable de mi parte decirlo sin haber hablado con las víctimas. Yo he tenido conversaciones con algunas,
pero sin haber tenido un primer abordaje con esas familias en su conjunto, me parecería de pronto irresponsable o insensible con ellas. Entonces, mi propuesta es que yo hablo con ellos mañana a las 5 de la tarde. Después de eso, cuando quieran hablamos y les cuento aquello que se pueda contar. La verdad, hay cosas que no se pueden contar por la misma dignidad de las personas, incluso por razones legales, pero nuestro interés siempre es tener la información más fiable. Entre mejor información tengamos, creemos que podamos tomar mejores decisiones. Claro que sí, pues estaremos muy pendientes de cómo le va en esa reunión, vicecanciller. Y antes de despedirlo, le pregunto por el otro frente de trabajo y tiene que ver con las sanciones o mejor, las limitaciones a estudiantes extranjeros en Harvard. En el caso de Colombia, ¿hay algún acompañamiento que se está haciendo a los estudiantes, por ejemplo, que estaban por ingresar en el próximo semestre a esta universidad ahora que ya se confirman las, digamos, decisiones del gobierno de Donald Trump? Sí, nosotros hemos tenido ya una experiencia previa porque, digamos, había habido restricciones en el pasado, en el otro gobierno, respecto a algunos estudiantes universitarios a los que efectivamente les cambian drásticamente las condiciones. Ahí tenemos a nuestro consulado y nuestra embajada trabajando precisamente en ese acompañamiento. Ahí tenemos también, hay que decirlo, muchas limitaciones porque es una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos en la que nosotros no tenemos ninguna incidencia. Lo que podemos hacer es, tú dijiste la palabra clave, que es la más correcta, un acompañamiento, de decirle a la persona, pero hay que mirar caso por caso. Estos son sus derechos, usted puede hacer esto, estos son los caminos. También aprovecho la ocasión para la gente que nos vea en Estados Unidos, en Venezuela, en México, toda la diáspora colombiana. Es importante que se registren frente a los consulados y a las embajadas. Y acá quiero, aprovechando un poco, abusando de la generosidad de ustedes, así había una persona indocumentada, lo ideal es que se registre. Nosotros no vamos a hacer ninguna denuncia frente a las autoridades. Nosotros no deportamos. O sea, un consulado de Colombia en Los Ángeles, un consulado de Colombia en Miami, en cualquier ciudad de Estados Unidos, no deporta a un colombiano hacia Colombia. Pero para nosotros, a la hora de hacer exigibles los derechos de nuestros connacionales, es indispensable, nos es de muchísima utilidad saber esos censos. Entonces le pedimos, habida cuenta, insisto, de lo que está pasando en materia migratoria en el mundo a todos nuestros connacionales, insisto, estén o no documentados, es que se registren ante sus consulados, que sepan dónde está el consulado más cercano, porque a la hora de que sientan que hay un derecho que está vulnerado, nos corresponde a nosotros ejercer precisamente esa actividad de asistencia consular. Vicecanciller, muchísimas gracias, muy amable, y tiene las puertas abiertas del programa para en cualquier momento poder comunicar todo lo que esté alrededor, sobre todo el tema de los colombianos detenidos en Venezuela y poder alentar y ayudar a las familias, evidentemente, en cada caso. Así que muy amable, muchas gracias por atendernos y por darnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y una última petición abusando nuevamente de su tema. Por supuesto. No dejen que este tema muera, es lo único que les pido. O sea, mantengamos este tema en la agenda de los medios, síganos llamando, sigan hablando con los familiares. Esto no es un tema que debemos dejar morir, creo que es una responsabilidad no solamente del Estado, sino también de la sociedad y de los medios de comunicación. Un abrazo y acá siempre a la orden. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros entonces el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, el vicecanciller de Colombia, y bueno, hace ese pedido que en principio, más allá de ser responsabilidad también de los medios, mantener la fiscalización de esos temas. Estamos atentos a lo que pueda intervenir y coincidir entre los dos gobiernos como para establecer primero una línea clara de trabajo, un plan a seguir y evidentemente poder tener las soluciones con respecto a las familias. En este caso estamos hablando de los colombianos detenidos en Venezuela, pero evidentemente también de un tema más amplio que tiene que ver con la cantidad de detenidos y presos políticos que hay hoy en el país. De todas maneras, los venezolanos y los colombianos que hoy están viendo el programa y que tienen familiares detenidos, pueden seguir comunicándose con nosotros, pueden seguir estableciendo un canal con nosotros para nosotros poder entender cada caso en específico y poder tratar de trabajar también en función de la Cancillería. Y sobre todo en especial tener información
clara y precisa de dónde están los colombianos, cómo están y cuál es ese proceso judicial que enfrentan, porque finalmente la información que está presentando Octavio tiene que ver con la falta de información. Sí, en principio entonces, como decía Valentina, estamos atentos a esa decisión, Santiago, también a lo que está sucediendo alrededor de este tema, porque la conexión entre los detenidos y los familiares es fundamental para hoy mantener la calma. Y en principio esa comunicación, Santiago, se da también con ese, digamos, ese discurso político y esa posibilidad de establecer un camino entre las cancillerías, entre los estados, para poder tener claridad de lo que está sucediendo. Sabemos lo complicado que es mantener información de los presos políticos en Venezuela, pero que se establezca una comunicación les va a permitir a todos poder llegar a mejores acuerdos. Creo que lo importante acá, Octavio, lo decía el viceministro, es que hay una comunicación entre gobiernos. Es lo primero, esta reunión que hubo con los cancilleres en Montería, con Laura Sarabia y el canciller Iván Gil. Luego que haya esta comunicación entre vicecancilleres y que se pueda establecer, y aunque no son todos los casos iguales, como nos explicaba el vicecanciller colombiano, pues que sí traten de seguir un patrón en cuanto al juicio, o sea, que se cumplan todos los parámetros judiciales en el marco de la ley venezolana, en este caso obviamente. Y aunque, te repito, no todos estén detenidos por lo mismo, pues pareciera que como se han detenido por lotes o por grupos, y por ejemplo lo ocurrió esta semana, que lo informó el presidente Maduro, de que la mitad de los detenidos el pasado lunes o domingo venían a aplicar actos terroristas, pues suponemos que ese número que aún no ha sido informado, pues todos están involucrados en el mismo caso, ¿no? Entonces, bueno, que haya esa comunicación, que haya el debido proceso, la defensa establecida, los lapsos, la presentación en tribunales, todo lo que está en la ley, y que Colombia, pues con la cercanía que tiene entre ambos gobiernos, pueda, gracias a esa cercanía que tiene, pues mantener una comunicación y que efectivamente pues se cumplan con todos los parámetros judiciales, que era mi pregunta básicamente, más allá de que los familiares hablen con ellos, de si es legal o no, si está dentro del marco de la ley o no la detención como tal, pero que el proceso judicial se mantenga y bueno, tengan todos los derechos que tienen cualquier detenido, pues en este caso. Sí, además hay que establecer un tema, Santi, Valentina y amigos de Venezuela al día. Hay que repetir y hacerle entender a la gente que cada caso es cada caso y que además es un tema muy delicado porque en principio estamos hablando de supuestos. Nadie hoy puede pretender juzgar a una persona o indulgarle además un delito del que no ha sido castigado o sancionado. Entonces, es muy delicado el tema. En principio, cada persona debe ser juzgada por sus actos. Cada persona debe tener, digamos, la posibilidad incluso de defenderse. Y no todas las personas, evidentemente, no en el caso específico de estos 24 colombianos, pero no todas las personas están detenidas, digamos, por razones judiciales o por razones de peso. Incluso hay personas, o la gran mayoría de estas personas, no tienen idea por qué están siendo detenidas. Entonces, establecer eso para que también los familiares puedan mantener la dignidad de su familiar, de la persona detenida, y no caer en el amarillismo de entender que cada persona detenida es culpable de algún acto, ¿no? Entonces, a partir de eso, también es responsabilidad de los medios establecer eso, Santiago, como para que quede claro y no herir la susceptibilidad de las familias ni de nadie que esté alrededor de estas personas. Sí, nosotros pues como canal de comunicación, básicamente, pues simplemente tratando de ser ese enlace, de llevar la información veraz y oportuna, conocemos si algo sucede, pues informarlo, decirlo, y que por un lado, pues la parte política y la parte diplomática se encarguen del tema de todos estos casos, de la parte también judicial, y nosotros como medio de comunicación, pues tratar de informar y tratar de mantener al día, y como nos pedía el viceministro, además el vicecanciller, no se pierda lo que está ocurriendo y más bien seamos como un apoyo tanto a las familias como a ambos gobiernos en este caso. Exactamente. Bueno, sobre el cierre del programa, les contamos a todos que hoy